¿Cómo va? Bueno, buen domingo, feliz domingo de Pascua. Hoy tenía ganas de hacer este video que no va a llevar mucho tiempo. Vamos a ver si hay alguien conectado ahí. Yo sé que es domingo, es muy temprano, pero bueno, lo hago ahora, así después me puedo ir a celebrar las Pascuas con mi familia. Y quería compartirles un poco de dónde viene la Pascua y cuál es el mensaje de este día y cómo lo podemos aprovechar nosotros hoy a ese mensaje. Originalmente la Pascua era una celebración pagana, así como la Navidad. Mis consultantes que estuvieron en el seminario, en el webinar de Navidad en diciembre, solo lo hice para mis consultantes, saben de qué se trata. Y la Pascua es algo similar. Es una celebración pagana. Pagano significa que es alguien del campo, alguien de una aldea, y que con el tiempo hubo, por así decirlo, un sincretismo con las religiones que se fueron armando. La palabra religión viene de religar, de unir, de reunir. Piensen que las guerras, las batallas, siempre las guerras se dieron por tratar de ganar territorio. Todas las guerras fueron por territorio. Y que cuando los grandes imperios pudieron tomar bastante porción de tierra, porque, digamos, los grandes imperios lo que tienen es eso, ¿no? Pudieron conquistar muchas tierras, tenían que encontrar una manera de unir a esos pueblos que eran diferentes, que tenían diferentes costumbres, tenían que encontrar una manera de unir a esos pueblos porque si no, se les venían en contra y perdían el territorio que habían ganado. Entonces, ¿cuál fue la forma que encontraron para unir a todos esos pueblos que habían conquistado? Fue a través de las creencias espirituales que luego pasaron a ser religión. O sea, es esto de religar, ¿sí? La forma en la que yo tengo de sostener un territorio grande, un imperio grande, es uniendo creencias, uniendo puntos de vista. Y como muchas creencias son diferentes entre los pueblos, lo que se hace es sincretizar, es decir, mezclar creencias para yo poder seguir teniendo ese territorio. Entonces, la Pascua era una celebración pagana que tenía que ver con el paso a la primavera. Piensa que nosotros, bueno, estamos en Argentina, acá estamos en otoño, pero todo esto viene del norte. En el norte entran en primavera y por eso es que los huevitos de Pascua, los conejitos, ¿sí? Porque tienen que ver con el campo, con la primavera, con el florecer. Piensen que durante el invierno las plantas, o sea, les voy a traer lo de las plantas, además hay animales que hibernan, ¿sí? Las plantas hibernan, entre comillas, donde toda la energía se va hacia las raíces para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, por eso las plantas no dan flores en el invierno, sino que florecen en la primavera. Porque a medida que el sol va teniendo más tiempo, piensen que en invierno los días son más cortos, entonces la planta, como les decía, por supervivencia, lleva su energía a las raíces para mantenerse con vida. Cuando empieza a haber más tiempo de sol, la planta empieza a sacar su energía hacia afuera y por eso es que florece en primavera. Entonces, la Pascua originalmente tiene que ver con un florecer, con un volver a salir y claramente con un renacer, ¿sí? Con el tiempo, esta celebración se tiene que mezclar, sí o sí, con la creencia del judaísmo. A ver, si leemos el Antiguo Testamento, que yo lo vengo estudiando desde hace unos meses, si leemos el Antiguo Testamento,
Antropológicamente puedo llegar a decir que lo que hay es una guerra entre dioses, ¿sí? Es el traspaso del politeísmo al monoteísmo, es decir, creían en muchos dioses, de hecho los paganos adoraban al sol, adoraban la tierra, adoraban el agua, ¿sí? Y tenían dioses para cada uno, para cada cosa de la naturaleza. Entonces, yo podría llegar a decir que es guerra. El Antiguo Testamento es una guerra entre dioses donde se pasa del politeísmo al monoteísmo, ¿sí? Donde este dios Yahvé, que como les dije en algún video que está subido a YouTube, que tiene que ver con un curso de milagros, Yahvé ni siquiera es un nombre, sino que son letras, ¿sí? Letras que encierran la característica de la divinidad. Es este traspaso hacia este dios Yahvé, ¿sí? En el Éxodo, que es la salida de Egipto, ¿sí? Que es cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Pesaj, que es la Pascua, ¿sí? Que Pesaj significa paso, justamente conmemora esta salida de la esclavitud. Pensemos el Antiguo Testamento como mitología y que cada héroe, por así decirlo, que aparece, tiene sus luces y sus sombras. Siempre que pensemos que son arquetipos, ¿sí? Todos tenemos luces y sombras y los arquetipos encierran luces y sombras, ¿sí? Moisés, que es este héroe que saca de la esclavitud al pueblo de Israel, tenía sus luces y sus sombras también, ¿sí? Él era el que podía escuchar a Dios y él era guiado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud. En ese tiempo, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, que no siempre fue así, ¿sí? En los principios de la Biblia, José, que es uno de los hijos de Jacob, es una persona muy importante en Egipto, ¿sí? Pero con el tiempo, esas memorias se van perdiendo, entonces el pueblo de Israel termina esclavizado. ¿Cómo puedo llevar este mito a mi vida? La esclavitud está siempre simbolizada por el ego. Nosotros somos esclavos del ego. Ese ego que nos dice que las cosas materiales son importantes. Ese ego que nos dice que estamos solos, que nos tenemos que apegar a las personas. Ese ego que nos promete cosas y que después no las cumple, como dije en otro video que está subido a mi canal de YouTube, de quién es el diablo, ¿no? Entonces, tomemos esta simbología de esclavitud con el ego. La salida de Egipto simboliza la salida de la esclavitud, es el dejar el ego. Por eso están 40 años en el desierto despojándose de todas las creencias que tenían con respecto a en dónde se estaba mejor. Porque de hecho, en ese tiempo, durante el desierto, el pueblo de Israel le reclama a Moisés y le dice, pero al final estábamos mejor en Egipto con el faraón, ¿no? Entonces por eso Dios se va enojando en toda esa historia. Pero volvamos al Pesaj, a la Pascua. Moisés le venía pidiendo al faraón que los deje salir a alabar a Yahvé. El faraón les venía diciendo que no. Entonces ahí es donde Dios va mandando las plagas, las diferentes plagas de Egipto. La última, que es la 10ª, es la muerte de los primogénitos. Dios le dice a Moisés, le da indicaciones de qué es lo que tienen que hacer. Y en esas indicaciones pide que se sacrifique un cordero y que se manche con la sangre, o sea, que se rocíe con la sangre del cordero la puerta de la casa para que él sepa que esa casa pertenece a alguien de Israel y no a alguien de Egipto, no a la familia de Egipto. Porque así de esa manera, cuando Dios veía la sangre en el marco de la puerta, pasaba por alto y no mataba a los primogénitos de Israel, sino que mataba a los primogénitos de Egipto. ¿Por qué los primogénitos? Porque también es algo que
se dice mucho en la Biblia. El primogénito de los animales, siempre hay que encargarlo a Dios, al primogénito. Se supone que el primogénito va a ser el que tiene mejores genes, es el más original, ¿sí? Entonces, y además, después de ese, no sabemos si van a ser otro. Entonces, por eso es el primogénito siempre consagrarlo a Dios. Entonces, en esta 10ª plaga, ¿sí? Dios lo que hace es matar a los primogénitos de Egipto, y ahí el faraón es donde le dice a Moisés, ok, tu Dios es más fuerte que los míos, que mis dioses, así que te dejo ir a donde me estás pidiendo ir. Y ese es el paso, la salida de Egipto, ¿no? Con el tiempo, a ver, en el Antiguo Testamento hay un montón de indicaciones demasiado específicas, pero demasiado específicas. Dios es el primer abogado, Dios es el primer médico, Dios es de todo, pero da indicaciones muy específicas. Y con el tiempo, la cantidad de hay un montón de rituales que pide Dios, que le pide Dios al pueblo de Israel, que seguramente deben tener su simbología, pero básicamente en mi entender de este momento, en mi nivel de entendimiento de este momento, uno dice, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tienes que matar tantos animales? ¿No? ¿Por qué tanto? O sea, se murieron, se cagaron de hambre, se cagaron de hambre en el desierto y de repente llegan a la tierra prometida, a Canaán, y tienen que estar sacrificando un montón de animales. Para mí, en este momento de mi vida, eso implica una confianza absoluta, porque si vos estuviste con hambre mucho tiempo, si no tenías nada para comer, cuando tengas, ¿vas a desperdiciar tantos animales, digamos, consagrándolos a un Dios? Entonces, para mí, esa indicación, vuelvo, en este momento de mi vida, en este nivel de entendimiento que tengo ahora, probablemente dentro de un tiempo pueda profundizar más, pero para mí eso tiene que ver con un nivel de confianza de que siempre va a haber, ¿sí? Me faltó en un momento, pero ahora yo puedo hacer esto y confío en que siempre va a haber, que esto no se va a terminar. Con el tiempo, todos esos sacrificios, todos esos rituales, como todo, fueron perdiendo su sentido, ¿sí? Fueron perdiendo su sentido y empezaron a hacer cualquier cosa. O sea, respetaban la ley, pero ya era una cosa de mercader. Cuando llega Jesús, ¿sí? Ya era una cosa muy grande de mercaderes, ¿sí? De hecho, el Sanedrín, bueno, con toda la guita que levantaba, la Pascua era súper comercial, como ahora. Y llega Jesús y él viene a resignificar, a darle un nuevo sentido al ritual. O quizás volver al origen de ese ritual, que es el renacimiento, es el florecimiento. Desde este punto de vista, Jesús es el último cordero. Es el cordero sacrificado en Pascuas, ¿sí? Ya después de esto empieza a existir el cristianismo, el catolicismo, se dejan de hacer estos rituales porque se interpreta que en realidad entendimos todo mal. Y es verdad, entendimos todo mal y seguimos entendiendo todo mal. Imagínense que hay niveles de entendimiento y que a medida que pasa el tiempo, si nosotros nos ponemos a estudiar, vamos a entender cada vez más. Pero si no estudiamos y nos quedamos con lo que nos dicen, es medio complicado el asunto. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús cumple lo que Joseph Campbell va a llamar el viaje del héroe, ¿sí? En el viaje del héroe, el héroe está ahí como más o menos viviendo la vida más o menos, y de repente hay un llamado a la aventura. Ese llamado a la aventura es el famoso salir de la zona de confort. La vida te pone algo en el frente donde vos te invita a salir de donde estás.
Al principio, el héroe rechaza esa llamada por miedo, ¿sí? Porque le da miedo. Y dice, no, pará, yo en mi zona de confort no estoy muy confortable, pero prefiero seguir acá, ¿sí? Esa llamada vuelve a aparecer, ¿sí? Pero al héroe la vida lo viene apretando cada vez más. Entonces dice, bueno, ok, voy a responder a esa llamada. Y ahí inicia el viaje. Empieza a ser el viaje del héroe, donde el viaje del héroe se trata de ir atravesando sombras, de ir atravesando oscuridades. La oscuridad es muy importante en el viaje del héroe, porque en la oscuridad es donde se ve la luz. Si yo estoy en la luz, no veo la luz, como dice Octavio Paz. Donde hay mucha luz es como donde hay mucha sombra, no se puede ver, ¿sí? Pero en la oscuridad es donde yo puedo ver la luz. Entonces, este viaje del héroe lo invita a atravesar oscuridades, a atravesar miedos, a luchar, a batallar con enemigos. Que acá enemigo, fíjense, enemigo, siempre vamos a estar hablando del ego, de los pensamientos del ego, de lo que el ego nos dice que es, ¿sí? La cosa que el ego nos limita, porque el ego está hecho de miedo, está hecho de supervivencia. Entonces, batallar contra sus enemigos es batallar contra sus propias creencias limitantes. De hecho, la otra vez estaba buscando la palabra, la etimología de Satanás. Satanás significa enemigo, adversario, ¿sí? Y bueno, la cosa es que en este viaje del héroe hay una muerte del héroe. Una parte del héroe se tiene que morir para después poder renacer. ¿Cuál es la parte del héroe que se tiene que morir? La parte de la creencia limitante, la parte que me dice que no puedo lograr aquello, la parte que me dice que no sirvo para tal cosa, la parte que me dice que soy víctima del mundo. Esa es la parte que se tiene que morir, dependiendo del viaje que yo haya iniciado, ¿no? Entonces hay una parte donde hay una muerte y hay una resurrección, hay un resurgir de ese héroe ya sin esa otra parte, donde tiene que empezar a crear nuevas creencias, justamente, donde tiene que empezar a ver las cosas de otra manera. Entonces, lo que simboliza digamos, el trabajo de Jesús es el viaje del héroe, es donde nosotros morimos a las creencias limitantes que tenemos, a los miedos que tenemos que no nos permiten lograr un determinado bienestar, para resurgir desde otra mirada. Un curso de milagros va a decir, tu resurrección es tu redespertar, es volverte a despertar y empezar a elegir la mentalidad recta. La mentalidad recta es la del Espíritu Santo, ¿sí? la mentalidad divina. Porque siempre podemos volver a elegir. Hay algo que en toda esta mitología del Antiguo Testamento, y Jesús también lo trae, que es esto de los panes sin levadura, porque en realidad el Pesaj, sí, la Pascua es la celebración de los panes sin levadura, porque Dios todo el tiempo en el Antiguo Testamento dice, no vas a comer pan con levadura, siempre pan sin levadura, y lo dice todo el tiempo, y uno mientras lo está leyendo dice, bueno, dale, ¿qué tenés con el pan sin levadura? Que explícame qué significa, ¿no? El pan sin levadura. Por eso se le llama también la fiesta de los ácimos, ¿sí? Que es el pan sin levadura. Y fíjense cómo está vinculado al paganismo, ¿sí? Porque era también la recolección del trigo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene Dios con esto de los panes sin levadura? Todo el tiempo, el pan sin levadura, el pan sin levadura, el pan sin levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es la ilusión que nos cuenta el ego, ¿sí? Es la historia amplificada que nos cuenta el ego y nos enroscamos en esa historia. ¿Qué pasa con el pan con levadura? Con la masa del pan con levadura. Vieron que se infla, ¿sí? Y si metemos el dedo ahí, se desinfla todo. Entonces yo tengo un consultante que trabaja en cocina y cuando me viene con toda la historia de lo que le pasó, que se enrosca en la historia, le digo, bueno, a ver, saquémosle la levadura al pan. Desinflame la masa. Vamos a ver qué pasa abajo de todo eso, ¿sí? Porque nos enroscamos en la historia que estamos contando de me dijo esto, me dijo aquello, me hizo acá, me hizo allá, que la vida, que no sé qué.
Porque siempre estamos buscando culpables afuera, ¿sí? Pero si yo le saco la levadura a todo ese relato, queda algo chiquitito. A ver, ¿qué es lo que hay cuando se desinfló? Hay miedo. Hay miedo detrás de toda esa historia que me estoy contando. Y fíjense cómo es que, vieron que en el Antiguo Testamento también Dios dice que es un Dios celoso. Y si bien nosotros celosos lo tomamos como mal, o sea, como que el Dios celoso lo tomamos como que es irascible y no sé qué, la raíz de la palabra celoso en hebreo viene de fermento, de levadura. O sea, el que pone la levadura verdadera, ¿sí? El que te eleva es Dios. Entonces el trabajo siempre está en consagrar nuestra vida a la mirada divina para poder tener una vida más plena. Suena fácil, pero no es fácil, porque tenemos que quitarle todas las creencias al ego. Cuando nosotros decimos amar a alguien, no lo estamos amando. No lo estamos amando, porque el ego se apropia de las palabras espirituales. El amor del ego no es amor perfecto, porque siempre tiene una condición. El amor verdadero significa que yo no tengo juicio. Amor sin juicio. Entonces, lograr el amor verdadero es vaciarnos de todos los juicios que tenemos sobre lo que es, sobre lo que son determinadas personas, sobre lo que es el mundo. La otra vez estaba hablando con alguien, no me acuerdo con quién, pero estaba hablando con alguien y pensaba en esto, ¿no? Porque tenemos instalado, los que fuimos educados católicos, tenemos como esta mirada que el Antiguo Testamento es como un Dios castigador, ¿no? Como que el temor de Dios, primero que temor, la etimología del temor es respeto, reverencia, no es miedo. Fíjense cómo las traducciones y el no conocer el origen de las palabras nos lleva a entender otra cosa. ¿Por qué? Porque es nuestra propia proyección de miedo. La palabra temor a Dios, cuando decimos temor a Dios, es respeto, es reverencia, no es miedo. Bueno, hablaba con esta persona y yo le decía, bueno, también hay que ponerse un poco en el contexto en el que fue escrito esto, ¿no? Imagínense, si ahora no nos podemos hacer cargo y responsable de nuestra parte y le echamos la culpa a todo el mundo, la culpa la tuvo mamá, la culpa la tuvo papá, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene mi pareja, la culpa la tiene todo el mundo y nunca nos hacemos responsables. Imagínense en esa época. Entonces, ¿qué era más fácil? Decir, bueno, Dios te castiga. Es más fácil que decirte, che, el responsable sos vos. El que tiene consecuencia de las cagadas que estás haciendo sos vos. No lo iban a entender. Era más fácil decir, viene alguien de afuera y te castiga, alguien más grande. Entonces, pensemos también en el contexto en el que fue escrito el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que hoy por hoy, 2025, nos cuesta un montón hacernos responsables de lo nuestro. Imagínense en esa época, menos todavía. Porque ahora estamos en un nivel de conciencia que es bastante profundo, gracias a las generaciones anteriores, ¿sí? A que las generaciones anteriores pudieron cubrir las necesidades básicas. Entonces, en esta era, nosotros, a nivel colectivo, tenemos otro nivel de conciencia. Y así todo nos cuesta hacernos cargos y responsable de las cosas que hacemos y que decimos. Cargo y responsable de nuestros juicios. Nos cuesta un montón entender que todo es una proyección de la mente y que lo que me va a devolver el afuera es el miedo que yo tengo adentro. Entonces, por eso Jesús en un curso de milagros dice, o sea, esa imagen, o sea, esa cosa, esa malinterpretación de la cruz que se hizo, tiene que ver más con los miedos proyectados de todos los que estaban ahí, incluso los apóstoles, porque los apóstoles no tenían amor perfecto por mí. Los apóstoles tenían apego, no tenían amor perfecto. Entonces, al tener apego, sentían emociones donde decían cosas que no eran. Entonces, el mensaje de la cruz, nos dice Jesús en un curso de milagros, primero es que ya no es necesario que sigas sosteniendo la cruz, porque vos estuviste reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. Ya no es necesario que sostengas esa cruz. Segundo, el mensaje fue que
nada real puede ser amenazado. Porque la resurrección es que la parte real de Jesús no fue amenazada. Nada irreal existe. El cuerpo no existe, es parte de la ilusión. Es parte de la sensación de separación. La mente crea el cuerpo. La mente crea al cuerpo. Mi mano no es consciente de que es una mano. Yo tengo que pensar que tengo una mano. ¿Sí? O como esta cosa del miembro fantasma. ¿Cuántas personas hay que les amputan una parte de su cuerpo y ellos siguen sintiendo que les duele? ¿Por qué? Porque la mente crea el cuerpo. Entonces, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Deseo que puedan resurgir hoy, conectar con la energía de la resurrección, que es esto de volver a nacer, es volver a elegir, es la chance de elegir de nuevo desde la mentalidad recta y dejar la mentalidad del ego, es poner la mente al servicio divino y que nuestro ego esté al servicio. Al ego no hay que matarlo, aviso por las dudas, ya lo dije un montón de veces. No hay que matarlo, no hay que deshacerse, no hay que hacer nada de todo eso. Hay que darle amor para ponerlo al servicio y que sea instrumento. Entonces deseo que hoy, domingo de Pascuas, puedas conectar con tu renacer, con tu resurgir, para que puedas lograr la vida que querés lograr. Te mando un beso gigante. Esto va a quedar grabado. Dudas, preguntas, siempre estoy por acá. A veces tardo un poco en contestar, pero estoy. Y bueno, nos vemos la próxima. Abrazo grande. Felices Pascuas.